al que está a su lado, felices los infelices. No parece coherente eso, ¿no? Levante sus manos, pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre Dios, tu presencia está en este lugar. Dile conmigo: Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Tú gobiernas en esta casa. Tú gobiernas en mi vida. Tú gobiernas en mi familia, Señor. Gracias por estar acá. Gracias por la palabra. Tállanla en mi corazón y hazme un instrumento de vida para tu gloria. Amén y amén. Ese barco de La Habana no es que me traiga muy buenos recuerdos a mí. Eso usted le quedó con un buen recuerdo, mi hermano. Usted le fue bien, le fue muy bien. Juan dejó otro regalito muy bueno también. Lo vamos a dejar para otro fin de semana. Vamos a ver cuándo lo hacemos, Sebas, ¿cierto? No sé qué se me hizo Sebas, pero es otro que les va a gustar muchísimo también. Gracias, Juan, por el regalo y gracias por enseñarnos el barco de La Habana. Un día me tocó a mí, estábamos como 10 jugando el barco de La Habana, eran como la 1 de la mañana, pero no había un premio de esos. El que perdiera, el que más veces se equivocara, tenía que tomarse lo que había en una mesa. Había 1 litro de gaseosa, un ponqué ramo así, un pedazo de postre, como 3 bananos y no sé cuántas cosas más. Y usted, no, gracias a Dios no perdí, pero quedé cerca. El que le tocó eso, yo no me imagino qué pudo haber pasado después. Pero ese barco, ¿se recuerdan? Sí, a Pacho perdió. Bendito Dios, gracias a Dios perdió Pacho. Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice: Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. Así lo dice en la NTV. La NBI dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la Reina Valera dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. La palabra llorar significa un llanto que viene por experimentar un profundo dolor. Significa también afligirse, lamentar, sentir tristeza o sufrir. Pero ¿por qué alguien que llora, siente tristeza, dolor, es alguien bendecido? Es alguien dichoso, es alguien feliz. ¿No parece que es algo paradójico? Es como una contradicción. ¿Por qué? ¿A qué llanto, a qué tristeza, a qué sufrimiento se está refiriendo Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? Aquí en este contexto Jesús no está hablando de las personas que sienten dolor por una pérdida. Dios consuela a la gente que tiene dolor por una pérdida, pero no es lo que está hablando Jesús. Lo que está hablando Jesús es aquí de las personas que sienten dolor, llanto, tristeza por el pecado que cometen, por fallarle a Dios. Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran, sienten tristeza y sufren cuando pecan, cuando le fallan a Dios. Ese es el dolor que produce el arrepentimiento. No es usted cómo se siente, porque uno no se siente feliz en ese momento. Es como Dios lo ve. Y cuando Dios ve que usted llora, es quebrantado y sufre por su pecado, entonces Dios dice que usted es dichoso, que usted es feliz y que usted es bendecido. Así es que podemos entender esta bienaventuranza. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. El dolor de fallarle a Dios, el dolor de pecar contra Dios, me lleva a girar y a hacer el compromiso de no volverlo a hacer. Porque creemos a veces que arrepentimiento solamente es reconocer el pecado, pero no es solo eso. Tú puedes reconocer el pecado y que te digan: ¿reconoces que hiciste eso malo? Sí. ¿Y qué? ¿Lo volvería a hacer? Arrepentimiento es dejar de hacerlo. Por eso Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Puede ser que usted no esté prosperando y puede ser porque sea que está encubriendo sus pecados. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es decir, recibe el perdón, recibe la misericordia de Dios. Puede ser que Dios quite todas las consecuencias o puede ser que Dios las mengüe. Si usted quiere ver una buena definición,
de arrepentimiento tiene que ver el Salmo 51. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Es más, yo le sugiero que esta noche, cuando usted llegue a casa, no solo lea, medite versículo por versículo el Salmo 51 y mire el dolor de David por fallarle a Dios. ¿Sabe cuándo escribió David el Salmo 51? Después de que cayó en adulterio con Betsabé y cometió muchos pecados, entre ellos poner al esposo de Betsabé al frente de batalla. Lo mataron y él podía quedarse ahora con Betsabé. Y a raíz de todo eso David tuvo que mentir y hacer muchas cosas que no eran agradables delante de Dios. Y recuerde que David era un hombre que Dios llamaba un hombre conforme a su corazón. Y él, como era el rey, seguramente pensó que podía hacer todo. Y seguramente como era el rey, nadie se había atrevido a confrontar a David y decirle: hermano, usted falló, usted pecó. Pero un día el profeta Natán va derecho a David y lo confronta con su pecado. David aún no se ha arrepentido y me impacta lo que Dios le dice a través del profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. Mira lo que dice. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Ya le había dado un ejemplo con ovejas para que él lo entendiera. El Señor Dios de Israel dice, mira lo que le dice el Señor Dios de Israel. Escucha bien esto. Yo te ungí como rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Escucha bien esto. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Escucha lo que está diciendo el Señor. Yo te di esto, aquello, lo otro. Eran cosas increíbles, reinos, riqueza, poder, influencia. Y Dios dice: ¿sabe qué, David? Y si eso no hubiera sido suficiente, yo le doy mucho más, muchísimo más. Pero ¿por qué? ¿Por qué no tuviste mi palabra presente? ¿Por qué no honraste mi palabra? Cuando Dios llama a Isaí, el sacerdote, ¿sabe qué le dice Isaí? Te desecho como sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque has honrado aún a tus propios hijos más que a mí. Dios no quiere que menospreciemos esta palabra. Esta palabra es su voz. Dios no tiene problema en darte muchas cosas y en bendecirte. No lo tuvo con David. De hecho le dice: David, si eso no hubiera suficiente, y créame que lo que tenía David era más que suficiente. Pero le dice: si eso no hubiera sido suficiente, David, yo te doy más. Pero ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Cuando abres este libro, hables la voz de Dios. Cuando ves que alguien lo predica, estás escuchando la voz de Dios. No me mires a mí, mira lo que enseño en la palabra. Y ten en honra, en alta estima la palabra de Dios. Después de esto, David cae de rodillas, David llora, David se arrepiente, y es cuando escribe el Salmo 51. Por eso te animo a leerlo y a meditar en él. ¿Sabe que Jesús nunca pecó? Pero aún así lloró por los pecados de Jerusalén, lloró por los pecados de otros. Y a veces el Señor nos llama a llorar por los pecados de otros, aún los de nuestra propia familia. Pablo lloró por los pecados de las iglesias, y Pablo lloró por los pecados de aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Pablo mismo lloró por su pecado. ¿Sabe qué dijo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verdadero arrepentimiento nos lleva a un verdadero quebrantamiento y dolor por haberle fallado a nuestro Dios. David Brainerd, un misionero que estuvo entre los indios americanos y murió joven cuando tenía 24 años, escribió en su diario, dijo esto: en mis devocionales matinales mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. En un devocional este hombre estaba quebrantado, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y pidiendo perdón a Dios por sus fallas. Dice que dichosos, o Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. Y serán consolados con el único consuelo que puede quitar esa pena: el perdón de Dios
y la limpieza. Porque cuando venimos con un verdadero arrepentimiento ante Dios, Él no solamente te perdona, Él te limpia, te hace una persona nueva y te da una oportunidad nuevamente de vivir y de vivir para Él. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sabe? La palabra consolados tiene varios significados. Significa alentados, animados. Pero hay una definición que me encanta. Y una de las definiciones es que los consolados significa ellos serán llamados a estar cerca. Y tiene todo el sentido. El pecado que hace te separa de Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento, dice, somos consolados. Es decir, somos llamados nuevamente a estar cerca de Dios. El Espíritu Santo se entristece cuando pecamos, pero cuando nos arrepentimos volvemos a estar cerca del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía a arrepentirnos? Voy a contar una historia en Lucas 5, si podemos ir a Lucas 5, y explica un poco lo que nos guía al arrepentimiento. Lucas 5, versículo 1 al 11, pero voy a empezar leyendo los primeros 4 versículos. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Escuche esto. Lo último que Pedro quiere hacer, ¿qué es? Pescar. Han pescado absolutamente toda la noche sin sacar una sardina. Han tirado las redes y nunca se han templado. Y cuando medio se templaron y jalaron, se dieron cuenta que eran algas y piedras. Están cansados, están trasnochados, están frustrados, desilusionados. Lo único que quieren ir es a casa, a ver si su esposa está de buen genio y les hace un masaje para sacarle los nudos que le dejó la tirada de la red toda la noche. Pero justo después de lavar las redes, cuando se van a ir, ven una multitud que está en la playa. Y es curioso porque es la hora de trabajar, que hace una multitud en la playa, y de pronto ven a un conferencista llamado Jesús que está hablándole a toda esa gente, y hasta ahí está bien. Pero de pronto el conferencista viene y le dice: hey, préstame tu barca, Simón, para pescar. Y yo creo que a Pedro le dio rabia, para predicar. Creo que a Pedro le dio rabia, pero como le dijo Simón, como que seguro pensó: ¿de dónde me conoce? Y bueno, le prestó la barca para predicar. Pero luego este predicador llamado Jesús le dice: ahora echa la mar adentro para pescar. Y yo creo que Pedro se enojó aún más. Dice, yo creo que le pasaron pensamientos como: hey, dedícate vos a lo tuyo, a la predicación y a la enseñanza, y déjame a mí, que soy el experto en pesca, que llevo toda la noche tirando esa red, que ya lavé la red. Déjame a mí, que soy el experto. Pero por alguna razón no le dijo eso. Por alguna razón fue amable. Tal vez no se resistió a esos ojos de amor. Tal vez no se resistió a que tanta gente lo estaba viendo predicar. Tenía que ser por algo. Y seguramente miró a Juan, que estaba pescando con él, y a los otros pescadores, y ninguno era capaz de decir no. Así que le dijeron: usted es el líder, tome la decisión, hermano. Y mira lo que ocurrió. Versículo 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Diga conmigo: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y Pedro bogó mar adentro. Y ahora lanza la red. Y yo creo que sin nada de expectativa, ni siquiera un poquito, se paró para ver cuánto demoraba la espera de volver a subir la red. Pero la espera no duró. Inmediatamente la red se templó. Y se templó tan fuerte que casi lo tira a él por la borda, y que él tuvo que llamar a otros compañeros para que le ayudaran a sacar la red. Eso es lo que narra la Biblia. Mira esto. Versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de ¿qué? Hundirse. Increíble. Tuvieron que repartir el botín.
Después de pescar toda la noche a su manera, no sacaron nada. Pero en un segundo, a la manera de Dios, llenaron las redes tanto que se rompían. ¿Recuerdan hace una semana? A mi manera o a la manera de Dios. Son las dos formas de hacer las cosas. Tu matrimonio a tu manera o a la de Dios. Tus finanzas a tu manera o a la de Dios. Tus hijos a tu manera, tu empresa, todo. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando Él lo hizo a la manera de Dios, en un segundo todo cambió. En un segundo Dios puede cambiar todo. Quizás tu matrimonio tú no le ves ningún sentido. En un segundo a la manera de Dios puede cambiar. Quizás tú ves a tus hijos completamente perdidos en las drogas, ya sin esperanza. En un segundo puede cambiar a la manera de Dios. Quizás tienes un dictamen donde el médico ya dijo no hay nada que hacer, pero en un segundo Dios puede cambiar todo. Solo necesitamos una palabra de Dios, una sola palabra que salga de la boca del Rey de Reyes y el Señor de Señores puede cambiar todo absolutamente para siempre. Ahora, qué tremendo la obediencia de Pedro. En medio de la frustración, en medio del cansancio, en medio de la desilusión, él obedece. Y nunca es una opción rendirnos en la fe. Nunca es una opción rendirnos en la fe. Mire lo que pasó, versículo 8. Esto se pone tremendo. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó como de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Pedro se encontró con el Dios vivo. Se dio cuenta de que Jesús no era una persona normal, era el Dios vivo. Y cuando se encontró con él, cayó de rodillas. ¿Y sabe qué dijo? No merezco lo que estás haciendo. No merezco tantos peces, pero sobre todo no merezco estar cerca de ti. ¡Wow! La bondad de Dios guió a Pedro al arrepentimiento. Pero no podemos tomar solo la bondad de Dios por la abundancia de peces, porque no fue solo por eso que Pedro cayó de rodillas. Es porque a pesar de ser un hombre pecador, ya cambió la S de pescador y ya dijo: soy muy pecador. A pesar de eso, Jesús no se alejó. Jesús no lo desechó. Jesús no lo echó fuera. Es más, Jesús se acercó porque vio que Pedro estaba arrepentido. Y cuando vio que Pedro estaba arrepentido, lo perdonó, lo limpió. Pero no solo eso, le dio el mayor propósito que cualquier hombre o mujer puede tener en la vida. Desde ahora vas a pescar personas. Desde ahora vas a compartirle a otros del evangelio de Dios. Desde ahora vas a ser una persona que va a producir vida y transformación en los demás. No hay mayor responsabilidad, no hay mayor trabajo, no hay mejor cosa que uno pueda hacer que ser un portador de la vida de Jesús para que las personas puedan tener una eternidad con Dios y vayan al cielo. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Lo que Jesús le dijo a Pedro en pocas palabras es: Pedro, yo no solamente quiero enseñarte a pescar, yo quiero enseñarte a vivir. Pablo, más adelante en la carta a los Romanos, está diciendo que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2, en los versículos 1 al 3, el contexto es que Pablo está hablando y está diciendo: mire, todos los que están juzgando a los demás y están haciendo lo mismo, ¿por qué creen que no van a sentir la ira de Dios sobre ustedes? ¿Por qué se creen con el derecho de juzgar a otros cuando hacen lo mismo? Lo que están haciendo es tirando un boomerang que cuando los golpeen la cabeza no pregunten quién lo tiró. Ese es el contexto, y ahí llega al versículo 4 y que dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa esto nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pedro dice que la paciencia del Señor en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no ha regresado
porque está esperando que más personas se arrepientan. Es decir, la bondad de Dios no es solo los milagros y las cosas lindas que Dios hace a nuestro favor. La bondad de Dios es retener su ira hasta que las personas se arrepientan. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchos no lo hacen. ¿Y sabe que este no es un mensaje que llame la atención de muchos? Pero que tenemos que predicar. Porque si somos predicadores del evangelio, tenemos que predicar todo el consejo de Dios y no solo una parte. Y necesitamos arrepentimiento. Versículo 5, pero muchos no lo van a hacer. El versículo 5 de Romanos 2 que dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Cuando se habla de arrepentimiento, la gente se asusta. Le suena como a ley, le suena como a condenación, le suena como a religiosidad. Pero ¿sabes que la verdad es que el arrepentimiento es un regalo de Dios? El arrepentimiento es muestra de la bondad de Dios. Que Dios te conceda arrepentirte es muestra que te ama. Porque te está diciendo, por ahí no es, por ahí vas mal. Y te convence. El Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado y de juicio. Y te quebranta para que hagas un giro en tu vida y puedas encontrarte con la verdadera vida, que solo está escondida en Cristo. Por eso hace una semana les decía, la pobreza espiritual es entender que sin Cristo no somos nada y no tenemos nada. Y si tú no tienes a Cristo en el corazón, si ahora cuando el pastor hizo el llamado de salvación tú no lo hiciste, por favor, no salgas de este lugar sin tenerlo. Porque nada se compara con tener a Cristo. Es lo único que puede darte una eternidad con Él. Por eso Pedro cayó de rodillas. Por eso la vida de Simón comenzó a cambiar hasta volverse Pedro. Mire, cuando yo conocí a Lili, cuando conocí a mi esposa, yo sabía que era una chica diferente, que valía la pena. Yo sabía que con ella podía construir un hogar, que iba a ser la mamá de mis hijos. Y por eso yo sabía que no podía perderla, que tenía que conquistarla como fuera. Cuando usted encuentra a alguien así, no lo puede perder, no la puede perder. Ahora, escúcheme esto, ¿por qué le estoy diciendo esto? Usted ve que Jesús no amenazó a Pedro. Jesús no le dijo: Pedro, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, Jesús solo le mostró a Pedro quién era él. Recuerdo una vez estábamos orando en el grupo que teníamos en Rusia y alguien dijo: es que si no obedecemos al Señor va a pasar esto, esto y esto. ¿Cómo puedes decirle a alguien que no conoce a Jesús que obedezca? Primero tiene que conocer a Jesús, porque cuando conoce a Jesús, créeme, jamás va a querer irse de Él. Jamás va a querer alejarse de la persona más maravillosa del mundo. Cuando tú conoces a Jesús, ¿sabes cuál es el mayor temor que tienes? El temor de perderlo. No lo quieres perder. Te das cuenta de que Él es todo lo que necesitas. Te das cuenta de que solo en Él hay plenitud. Y esto te motiva a la santidad y te motiva a una vida de pureza. Y no quieres cometer errores ni pecar, no porque Él te va a castigar o no porque Él no va a hacer realidad tus sueños, sino porque no quieres perderlo a Él. Porque Él es la perla de gran valor. Te das cuenta de que pudieras tener todas las cosas en este mundo, todas las cosas, absolutamente todas, como las que tenía David, pero que si perdía la presencia no tenía nada. Si tú encuentras a alguien o algo mejor que Jesús, dime y yo te sigo. Pero jamás vas a encontrar nada, ni nadie mejor que Jesucristo. Nada. Isaías 6, si la persona del piano y la banda puede ir subiendo, por favor. Isaías 6. Permítame un segundo que me perdí. Isaías 6. Cuando estás enamorado te pierdes, ¿cierto? Isaías 6, versículos 1 al 8. Pero primero leo del 1 al 4. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono majestuoso, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines,
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes lo que vio Isaías? Un ambiente de santidad y de adoración tremendo. Él vio el trono de Dios y vio al Señor ahí sentado en ese trono. ¿Qué produjo esto en Isaías? ¿Qué ocurrió cuando Isaías tuvo esta visión? Vamos a ver el versículo 4. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y mira lo que ocurrió. Y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces lo que ocurrió cuando vio al Señor fue: dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto el Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando Isaías vio esto, cuando Isaías vio la majestad de Dios, cuando vio la santidad de Dios, ¿sabe qué hizo? Ay de mí. No fue un susurro, fue un grito. Ay de mí, estoy muerto, soy pecador, estoy condenado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede convivir con la santidad. Y Dios es totalmente santo y Él se vio totalmente impuro. ¿Sabe que los primeros 5 capítulos de Isaías es Isaías hablando de los pecados del pueblo? Y mira este pueblo lo que hace, y mira este pueblo lo otro. ¿Recuerdan la parábola del publicano hace una semana? Yo no hago esto, yo no hago aquello, en cambio aquel hace lo otro. Eso estaba haciendo Isaías, señalando al pueblo. Pero cuando se encuentra con el Señor, con el Dios santo, ¿sabe qué dice? Deja de señalar hacia allá y ahora empieza a señalar hacia aquí, porque reconoció su pobreza espiritual. Y dice: ay de mí, me embalé, baila, llámelo como quiera. Y reconoce su pecado. Y reconoce dónde está su pecado. Y reconoce dónde está el pecado de su pueblo. ¿Dónde? En su boca. Soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y usted podrá decir: pero ¿es tan grave las palabras? ¿Sabe por qué son tan graves las palabras? Porque las palabras muestran lo que hay en el corazón. Revelan lo que hay aquí. Y le pasó lo mismo que a Pedro. Pedro cayó de rodillas, no se atrevía ni siquiera a mirar a Jesús, ni que se le acercara. Y este gritó y dijo: ay de mí, soy hombre muerto. Pero lo que estaba haciendo era arrepintiéndose y estaba confesando su pecado. Si tú empiezas a justificar tu pecado, no es arrepentimiento. Si tú empiezas a decir: sí, yo he pecado, pero es porque esto y aquello y lo otro. O si empiezas a decir: sí, yo hago eso, pero no más cada mes, no más cada 15 días. No. Tenemos que ser como Isaías. Isaías dijo: soy un hombre de labios impuros, he pecado. Reconoció su pecado. Dijo: sí, mi problema es este Señor. Y yo creo que Isaías sintió temor. Mire, un paréntesis. Después voy a predicar más de esto, pero quiero que piensen esto. Hay 2 cosas que lo guardan a uno de pecar contra Dios. Una es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Pero la otra es tener temor de Dios. Y mucha gente ama a Dios, pero mucha gente no tiene temor de Dios y por eso ceden tan fácil. Después les voy a explicar más de esto. Cierro paréntesis. Isaías sintió dolor por el pecado. Isaías sintió dolor por fallarle a Dios. Estoy seguro que lloró. Y le dijo: mi problema está en la boca, Señor. ¿Y qué ocurrió? Versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. ¿Crees que eso estaba caliente? El ángel lo tuvo que tomar con tenazas. Con él tocó ¿qué? Mis labios. ¿Usted cree que esto dolió?
Duele fallarle a Dios. Estiren la trompita así. Para tomar fotos lo hacen. Yo veo cantidad de fotos están así. Ahora estiremos la trompita para que el fuego del Señor venga y purifique. Isaías reconoció: mi problema está aquí. Dile al Señor, dile dónde está tu problema. Señor, mi problema está en la pornografía, mi problema está en la fornicación, el adulterio, mi problema está en el egoísmo, lo que sea, pero díselo. Sé transparente, sé vulnerable con Dios y busca una persona correcta para hacerlo. Porque es ahí donde el Señor viene con su fuego y nos limpia. Mira lo que dice. Mira lo que dice, no te lo pierdas. Con él tocó mis labios y dijo: ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Cuando vienes a Dios con un corazón sincero, llorando por tu pecado, Dios te dice: eres perdonado y eres limpio. Empecemos de nuevo, voy contigo hasta el fin. Amén. Eso es. Entonces, por último, versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién irá? Isaías levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Si Dios hace la pregunta antes de que Isaías se encuentre con él, Isaías no levanta la mano. Pero todo aquel que se encuentra con Dios encuentra no solo la vida, sino la razón de por qué vivimos. Y la única razón de por qué vivimos es para amar y servir al Dios que nos dio la vida, nos salvó, nos perdonó, nos liberó